Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre historia y sistemas jurídicos. ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar una vez más y me da mucho gusto poder tener estas compañeras tan hermosas, tan sabias, que hoy nos van a hablar acerca del derecho soviético. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Noemí? Mucho gusto y me da mucho gusto trabajar con ustedes. Noemí y Michelle, muchas gracias. Buen día. Buen día, Mayra. Mucho gusto de tenerte también hoy, Liz Michelle. Igualmente, un gusto colaborar con ustedes y de verdad que estos proyectos creativos nos son de mucha aportación y de mucho aprendizaje. Así es. Un gusto como siempre compartir con ustedes. Yo soy Noemí Chávez Cisneros y como siempre un gusto poder estar en estos podcasts que nos alimentan tanto. Hoy hablaremos del origen, de la evolución, de los principios, los conceptos claves y todo lo más importante acerca de los sistemas jurídicos del derecho soviético. Y pues para mí es un honor poder iniciar con esta introducción acerca de lo que es los derechos soviéticos y la evolución y sus principios. Antes de comenzar, quiero decirles a nuestra audiencia que en este episodio vamos a entender qué fue el derecho soviético, cómo se estructuró, cuáles eran sus principios básicos y cómo impactó en la vida de millones de personas en la Unión Soviética. También reflexionaremos sobre por qué sigue siendo importante estudiar en la actualidad. Y pues sin más, vamos a iniciar. ¿Cómo surge este sistema jurídico tras la Revolución Rusa de 1917 y que marcó profundamente la historia del siglo XX? Para empezar, recordemos que su origen tras el triunfo de los bolcheviques se derrumbó el derecho zarista, considerado burgués y opresor. Los líderes revolucionarios, inspirados en las ideas de Marx y Lenin, buscaron crear un nuevo orden legal que respondiera a los intereses de la clase trabajadora. Incluso se llegó a pensar que en vez de alcanzar el socialismo, ni el Estado ni el derecho serían necesarios. Sin embargo, la realidad de gobernar un país tan grande y complejo como la URSS llevó a que el derecho se consolidara como un instrumento de control social y político. Con el paso de los años, especialmente durante la época de Stalin, el derecho se volvió muy represivo y centralista. Era usado para castigar a los opositores, regular la economía colectiva y reforzar la supremacía del Partido Comunista. Más adelante, en la segunda mitad del siglo XX, el sistema jurídico se codificó y estabilizando, aunque siempre subordinado al poder político. Si hablamos de sus principios fundamentales, el primero debo resaltar es la descentralización del poder. En la Unión Soviética no existía división de poderes como lo entendemos hoy. Todo estaba bajo el control del Partido Comunista. El Partido Comunista ocupaba casi todas las áreas del gobierno. Las leyes no eran un límite al poder, sino un recurso para ejercerlo. Otro principio clave fue la supremacía del Estado sobre el individuo. Las libertades personales siempre quedaban subordinadas al interés colectivo. Por ejemplo, la libertad de expresión solo se permitía si estaba alineada con los ideales socialistas, y esto la verdad es que es muy preocupante, ¿no? Porque pues a pesar de, entre comillas, parecer un gobierno, pues lo sabemos, era una dictadura, ¿no? Un tercer aspecto esencial fue la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción. Fábricas, tierras, recursos naturales pertenecían al Estado. Esto debilitaba al derecho privado y fortalecía el derecho público, ya que todo giraba en torno a la planificación estatal de la economía. También es importante mencionar que el derecho soviético tenía una función instrumental. No se veía como un conjunto neutral de normas, sino como una herramienta para moldear a la sociedad, educar a los ciudadanos en el espíritu socialista y garantizar obediencia al partido. Podemos ver que no era hablar de partidos como lo podemos ver hoy en México, ¿no? Sino era un solo partido, un solo gobierno y un solo líder, ¿no? Finalmente, no podemos olvidar su carácter ideológico y clasista.
El derecho se entendía como un producto de la lucha de clases y por lo tanto estaba al servicio de la clase trabajadora y de la revolución. En la práctica, sin embargo, terminó siendo más un mecanismo de poder del Estado. Difícil esta introducción, pero con muchos puntos ciertos, ¿no? Y me gustaría ahora ceder la palabra a Mayra, que nos va a hablar acerca de la división del derecho soviético. Mayra, buenos días. Un gusto que estés con nosotros una vez más y te dejo la palabra. Gracias, Noemí. Pues como bien dices, la URSS era una sociedad socialista fundamentada en la ideología marxista-leninista y que su objetivo era eliminar la propiedad privada de los medios de producción y eliminar las clases sociales. Por tanto, las relaciones jurídicas quedaron bajo la esfera del interés estatal. Esto quiero que quede claro porque con base a ello es la división de poderes, del derecho, perdón. En este caso voy a comenzar diciendo la distinción entre el derecho público y el derecho privado. Muy bien, el derecho soviético suprimió la distinción clásica entre el derecho público y el privado, del cual conocemos que el derecho público es donde interviene el Estado contra particulares y el derecho privado es entre particulares. Esta historia la suprimió, esta idea se suprimió, ya que la Unión Soviética estableció una nueva estructura económica donde los medios de producción fueron colectivizados y al eliminar la propiedad privada, entonces por ende se eliminó la aplicación del derecho privado. Como resultado de lo anterior, el derecho privado perdió su preeminencia o preferencia y se lo cedió en beneficio al derecho público. Muy bien, entonces todas las relaciones económicas y sociales pasaron a ser reguladas por el Estado, que actuaba en representación del interés colectivo, no del individuo como tal. Y por tanto el derecho se convirtió en un instrumento para construir una nueva sociedad socialista y con un fin sustancialmente público. Entonces tenemos que, en conclusión, la distinción entre el derecho público y el privado, pues no existía como tal, ya que el último fue erradicado, ¿no? Entonces la colectivización de la economía convirtió al Estado en el actor principal en todos los ámbitos, subordinando cualquier huella de autonomía privada en cuanto a los objetivos públicos definidos por el Partido Comunista, como bien decías, era el eje rector, digamos. Muy bien, ahora pasamos al derecho penal, que en este caso el derecho penal lo vieron como una herramienta para el orden socialista, pues fue concebido como un instrumento fundamental para la defensa del Estado y la construcción del socialismo. El derecho penal era, digamos, lo manejaban como la espada y el escudo del Estado, es decir, este era utilizado para suprimir a los enemigos de la revolución, es decir, a todos los que estaban en contra del socialismo, y también funcionaba como para controlar las conductas contrarias al Estado. Su objetivo principal no era la protección de derechos individuales, sino más bien la construcción de una nueva sociedad. Y pues también cualquier conducta que se consideraba una amenaza para este proyecto era severamente castigada. Y el orden socialista se mantenía mediante el control coercitivo de las conductas consideradas desviadas o en contra al socialismo. En conclusión, el derecho penal soviético fue un derecho penal de autor, es decir, donde el delito se define como una acción u omisión contraria a los intereses de la sociedad socialista y no necesariamente como una lesión a bienes jurídicos individuales, puesto que ya no existía la propiedad privada. Bien, ahora pasemos al derecho administrativo. El derecho administrativo adquirió una importancia colosal en la URSS, ya que era el mecanismo legal a través del cual se implementaba la economía central planificada. ¿Y qué es la economía central planificada? Bueno, la economía central planificada fue un sistema económico centralizado donde el Estado dictaba objetivos de producción y asignación de recursos para satisfacer la necesidad colectiva. Por esto la planificación económica estatal requería de un aparato burocrático y legal para su funcionamiento. Con base a esto, el derecho administrativo era un conjunto de normas que regulaba la administración pública en su tarea de dirigir toda la actividad económica de la URSS y establecía estructuras, componentes y procedimientos de los ministerios, de los comités estatales, de las empresas públicas
y de todas las empresas públicas encargadas de ejecutar los planes. Y también tenemos que en cuanto a su organización estatal, todo el orden normativo estaba orientado a esa tarea. O sea, es decir, a organizar el Estado no como un árbitro entre interesados privados, sino como planificador, productor y distribuidor único de bienes y servicios, ya que era una sociedad comunista. Y en conclusión, el derecho administrativo fue la columna vertebral jurídica del Estado socialista, proporcionando un marco para la gestión y control centralizando la economía y la sociedad. Bien, ahora pasemos al derecho laboral civil. Al derecho laboral y al derecho civil. Estas dos ramas del derecho fueron transformadas en instrumentos al servicio de los objetivos colectivos, lo que mencionabas, Noemí, ya que el derecho civil soviético fue el vehículo legal para implementar la colectivización de medios de producción, lo cual implicó la abolición legal del derecho de propiedad privada sobre la tierra y la industria, como ya lo mencionábamos. El Código Civil ya no regulaba las relaciones entre particulares, sino que sirvió para consolidar las formas de propiedad socialista, estatal y cooperativa. Y también el derecho penal sirvió para regular las transacciones entre empresas estatales, las cuales no eran fruto de una libre voluntad, sino más bien de la planificación central, lo que ya mencionábamos. Por último, el derecho laboral o el derecho de los trabajadores. Esta ideología, según proclamaba que el Estado obrero otorgara derechos laborales avanzados, pero en la realidad no era así, ya que estaba supeditada a la necesidad económica del Estado. Los gobernantes querían construir un nuevo tipo de sociedad. En este contexto, los derechos laborales individuales como la huelga eran considerados innecesarios, ¿no? O cualquier pensamiento contrarrevolucionario, pues era considerado innecesario, ya que este era un estado de trabajadores. El derecho laboral orientó a movilizar la fuerza de trabajo para cumplir los planes de producción del Estado, así que daba prioridad al deber de trabajar por encima de los derechos individuales de cada trabajador. Y por último tenemos que los sindicatos, en lugar de ser representantes de los trabajadores, de ser representantes de los trabajadores frente al patrón, que en este caso era el Estado, se convirtió más bien en apéndices del Estado para aumentar la productividad y la administración de las prestaciones sociales. Entonces, concluyendo esta división del derecho, pues tenemos que tanto el derecho civil como el laboral fueron instrumentalizados, ya que el derecho civil ayudó a erradicar la propiedad privada y servir a la planificación central, mientras que el derecho laboral sirvió para organizar y movilizar las fuerzas de trabajo en función de los objetivos económicos del Estado, y pues dejando de lado los derechos individuales de cada trabajador. Eso es todo, compañeras. Muchas gracias, Mayra. Pues es importante ver esta división del derecho soviético y cómo refleja que el Estado absorbía prácticamente todos los ámbitos de la vida social y económica, ¿no? Convirtiéndose en el actor principal en cualquier relación jurídica, o sea, no había para dónde más mirar, ¿no? Muchas gracias, Mayra. Creo que fue muy clara tu propuesta, tu presentación. Muchas gracias por informarnos acerca de esto, y me daría mucho gusto darle el paso a Liz Michelle, que ella nos va a hablar acerca de los conceptos jurídicos clave. Buenos días, Michelle, bienvenida, adelante por favor. Gracias, creo que es muy importante poder darle sentido a los conceptos que podemos ver, sobre todo en una ideología comunista, ¿no? Podemos ver cómo un derecho o una libertad no estaba disfrazada, ¿no? Y realmente era una opresión. Es por eso que hoy conocemos al derecho como esta guía que nos permite regular la conducta del ser humano. Yo creo que en una ideología comunista era más que nada la manipulación, ¿no? de estas conductas. Entonces, el poder entender estos conceptos nos permiten profundizar y comprender esta ideología. Primero, tenemos que entender que la propiedad estatal era realmente, ahora sí que el sistema que regía
la parte de la propiedad incluso del ser, ¿no? Vemos que las fábricas, las tierras, los recursos naturales, las infraestructuras eran consideradas totalmente del pueblo, pero realmente este era un disfraz porque el Estado es quien tenía el control de toda la propiedad. Por otro lado, existía un concepto de propiedad cooperativa o colectiva, pero realmente también era un disfraz porque todo esto estaba subordinado al control estatal. Lo más interesante es que nosotros podemos ver que el hecho de tú poder tener alguna granja, alguna tierra, una fábrica, un recurso natural, no solamente es porque respondía al recurso, sino porque también esto significa que había libertad. Entonces, para el Estado, el que tú tuvieras una fábrica, una granja, una tierra, eso implicaba que te ibas a salir del carril, ¿no? Por eso es que la propiedad privada, en este sentido comunista, tiene un sentido distinto al que hoy conocemos como propiedad privada. También existe otro concepto que era la propiedad personal, en donde se supone que se toleraba un nivel limitado, como lo eran las viviendas, los bienes de consumo, pero estos ingresos no podrían venir de la explotación de otros, ¿no? Es decir, si hoy en día tú tienes una empresa, un emprendimiento y tienes colaboradores, en ese momento se podría considerar como si tú estuvieras esclavizando, ¿no? Entonces era muy complicado en esta época hablar de un emprendimiento, hablar de una industria, aunque se supone que esta ideología no abarcaba lo que era el colectivismo, no hablaba mucho de la unidad social. Era muy difícil generar agrupaciones, generar esta unidad social, porque el Estado estaba detrás de cualquier colectivo, ¿no? Haz de cuenta que si tú ya tenías un grupo de 20, 30 personas, el Estado tenía que controlar esa unidad, ¿no? Por eso hablamos de que es importante conocer estos conceptos y el significado que tenían, ¿no? en esta ideología comunista. También podemos ver la definición de la parte de la interpretación y la aplicación de la ley, la gran influencia que tenía el Partido Comunista. Primero podemos ver que tenían un control político sobre el Poder Judicial, entonces los jueces eran seleccionados de acuerdo a la lealtad que le tenían al Partido Comunista, ¿no? Obviamente también el sistema judicial respondía a las políticas y no a la imparcialidad que realmente necesitaba la sociedad. De esa razón existía la supremación del partido, en donde la Constitución soviética, que hoy en día sabemos que la Constitución es nuestro principal defensor o quien norma la justicia en nuestro país, pero en ese entonces la Constitución soviética establecía, ¿no?, que el Estado era el núcleo dirigente total de toda la vida pública. Entonces las leyes debían de alinearse a esta ideología del Partido Comunista, incluso si esto implicaba reintegrarlas o incluso ignorar, se podría decir, los derechos inherentes, ¿no?, de las personas. Por lo tanto, el derecho se utilizó siempre como una herramienta de represión, de opresión, ¿no? Aunque ellos lo disfrazaban de una supuesta igualdad y libertad, siempre el objetivo era seguir oprimiendo a la comunidad, no a la colectividad. Durante este periodo, el estalinismo y las leyes fueron utilizadas para justificar, ahora sí que lo que se le llaman como estas purgas, los encarcelamientos, esta parte de no poder alzar la voz, ¿no?, las manifestaciones. Todo esto era muy lamentable, que no había un Estado de Derecho como el que hoy conocemos, y obviamente esto trajo muchos problemas en situaciones políticas. Incluso pues conocemos el contexto de las guerras, ¿no?, que surgieron por estos ideales. Por otro lado, otro concepto importante son los derechos y los deberes de los ciudadanos con esta ideología comunista. No podemos ver que los únicos derechos reconocidos era el derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda y a la salud, aunque viéndolos ya en un sentido muy realista, palpable o tangible, no se cumplían porque el Estado tenía ahora sí que regular incluso estos derechos. El derecho a participar en la vida política siempre y cuando estuviera dentro del marco del partido, de la ideología. Entonces esto también no se cumplía, ¿no? Aunque era un derecho, no era
aplicado. La igualdad formal entre hombres y mujeres, los deberes de los ciudadanos era no solamente por tu sentir o por tu opinión, sino que le tenías que brindar una lealtad al Estado socialista, al marxismo-leninismo, tenías que trabajar de manera productiva siempre y cuando beneficiaras al Estado. No podrías tú generar ahora sí que beneficios para ti y para tu familia, era 100% tu productividad va para un bien común, ¿no? Que en este caso era por obligación moral y además legal beneficiar al Estado. Había una defensa activa en el país y aquí podemos ver que la propiedad se colectivizó, ¿no? Esta frase de todo es para todos, todo lo que produzcas lo compartes, ¿no? El derecho se subordinó al poder del Partido Comunista y estos derechos estaban condicionados a la lealtad ideológica, ¿no? Entre más lealtad o fidelidad le tenías a esta ideología, se podría decir que podrías vivir de una manera más cómoda, ¿no? Pero todos aquellos que se salían de este sistema, pues podíamos ver que existía mucha opresión, no podemos ver que este concepto de purgas, este concepto de encarcelar nace de esta ideología. Y pues bueno, estos serían los 3 conceptos principales que nos ayudan a profundizar y a entender más lo que es el derecho soviético. Wow, qué difícil, la verdad, entender todos estos conceptos jurídicos clave que nos muestran cómo la ley se convirtió en una extensión directa de la ideología socialista, ¿no? Donde los derechos individuales pues eran secundarios frente al interés colectivo, ya no había como tal una democracia, ¿no? Sino una imposición más que nada, como lo estuvimos viendo en estos conceptos. Y pues creo que ha sido muy interesante poder escuchar estos 3 puntos de los que hablamos, y estamos llegando al final de este podcast y me gustaría que para concluir cada una de ustedes me pudiera dar una conclusión acerca de todo esto que vimos y qué les parece, qué opinan acerca de todo esto que pudimos estudiar el día de hoy. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Mayra? Ok, bien, Noemí. Pues yo resumiría la división del derecho soviético en 3 grandes puntos. El primero es que fue un sistema donde fue un todo coherente al servicio del Estado. Otro punto es que la autonomía individual fue supeditada al interés colectivo de la sociedad socialista, y que el derecho no limitaba al poder estatal, sino al contrario, fue su principal herramienta de control y de transformación social. Eso serían mi análisis del derecho, de la división del derecho. Muchas gracias, Mayra. Mitch, ¿tú qué opinas acerca de esta conclusión de todo lo que hemos visto? En lo personal, yo creo que el estudiar los sistemas jurídicos, ¿no?, de manera global e incluso poder compararlos, nos hace entender la importancia de hablar de un derecho más humano, de un derecho más integral, ¿no? El poder conocer cómo el ser humano puede manipular no solamente una pequeña población, sino el impacto que pueden tener estas ideologías, estos pensares a nivel global, ¿no? Nos hace ahora sí que tener una mayor identidad como abogados, ¿no? Lo que realmente significa defender las libertades, ¿no? Defender ahora sí que a las distintas maneras de pensar de todos los colectivos. Y en lo personal yo creo que el derecho soviético nos hace abrir los ojos, ¿no? De decir cuáles son las consecuencias si no hay una buena regulación de los derechos y de las libertades. Así es, y pues en mi personal punto de vista yo creo que el derecho soviético fue mucho más que un simple conjunto de leyes, fue un instrumento político e ideológico al servicio del socialismo. Y algo que me llama la atención es que nació con la esperanza de transformar una nación, ¿no? Nació con un punto bueno, pero desafortunadamente se transformó, se radicalizó y tomó una pendiente que tal vez ni los mismos líderes esperaban, pero que empezaron a ser contaminados de todas estas ideas que empezaron a surgir, y entonces se deformó y llegó a un
punto de dejar una huella muy profunda en la historia del derecho contemporáneo, pero también de dejar una huella que no todos queremos seguir, ¿no? Correcto. Además, también mencionar que bueno, igual en la actualidad estamos viviendo ese tipo de gobiernos socialistas como Cuba, Venezuela, y pues que no han dado los resultados que, como dices, Noemí, era la principal idea, el de eliminar las clases sociales, el de eliminar la propiedad privada y digamos que de esta manera ayudar a los trabajadores, sino fue todo lo contrario, se le dio más poder, en este caso el gobierno, el Estado. Así es. Así es, pues no sé si alguien más quiere añadir algo más a esta conclusión que acabamos de hacer, Michelle, Mayra. Gracias. Sí, pues precisamente yo podría decir, ¿no? Cómo tenemos que encontrar esta belleza de la verdad. Yo creo que también eso habla mucho de la unidad entre la sociedad, porque a mí se me hace muy difícil pensar en cómo en ese momento la gente envidiaba, ¿no? A las personas que podrían tener cierta libertad, cierta propiedad privada, que fue muy fácil compartir esta ideología. O sea, yo me pongo a pensar qué fue lo que sucedió para que esta forma de pensar se extendiera muy rápido y prácticamente llegara a tener un impacto mundial para ocasionar guerras, ¿no? Entonces yo creo que eso nos pone a pensar hoy como sociedad que los verdaderos abogados, ¿no? O los verdaderos expertos en el área judicial, pues deben de pensar en que una decisión, en que una idea puede tener grandes consecuencias. Así es, y pues aunque tal vez no lo tomaríamos para poder regir una sociedad hoy en día, sí nos queda esa huella, esa marca para precisamente no cometer los mismos errores, ¿no? Si no ponemos atención a lo que hemos vivido como sociedad en el pasado, estamos muy marcados a volver a cometer los mismos errores, ¿no? Y creo que es importante poner atención a este punto, a este tipo de derecho para no volver a cometer los mismos errores en nuestra sociedad, ¿no? Y ahora más que estamos iniciando una carrera en la que hemos decidido emprendernos y pues es importante que los nuevos abogados que están surgiendo no tomen los ejemplos que ya tuvieron un fracaso en el pasado, ¿no? Así es. Muchas gracias, compañeras, fue un gusto poder estar con ustedes, gracias por sus presentaciones, por sus opiniones y yo sé que esto va a servir de ejemplo para muchos y también va a ser una buena información para otros estudiantes. Gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, compañeras, bonito día. Hasta luego, gracias.